Gracias a Dios porque nos permite comenzar con este estudio que estamos teniendo y continuar con el tema de la ley de Dios. La ley de Dios fue escrita en en los textos bíblicos, en el libro de Éxodo capítulo 20, y Moisés las repitió después en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Pero quiero decir algo que es sabido porque la Biblia lo dice, que aunque la Biblia está escrita toda ella por hombres que el Espíritu Santo inspiró, esos hombres fueron profetas y ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo y así se hizo la Biblia en el periodo de cerca de 1600 años en que fue escrita. Pero la parte de los 10 mandamientos, la escritura original fue hecha por el mismo Dios. Cuando Moisés subió al monte y se encontró con Dios, allí Dios preparó eh, piedras, las alisó, le hizo como tablas y con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Así que la única parte de la Biblia escrita directamente por Dios en la escritura original fue la ley de Dios. Vamos a dedicar un tiempito ahora a analizar el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento, como está escrito en Éxodo y como está escrito en Deuteronomio, tiene una diferencia y vamos a notar esa diferencia y vamos a analizar con respecto a ella. Así que para esto vamos a leer primero Éxodo capítulo 20 y versículo 8 en adelante. Dice allí, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Así que en esta lectura se presenta como razón de el sábado, tal como se presenta aquí, es porque Dios es el creador, es un monumento que recuerda que Dios es el creador de, del cielo, de la tierra, el creador de todas las cosas. Ahora vamos a leer como está escrito en Deuteronomio. Comienza o está en el Deuteronomio 5, comenzando con el versículo 12. Dice, guardarás el día sábado para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado dedicado al Eterno tu Dios. Ningún trabajo harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Eterno tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Noten aquí ustedes esta diferencia bien marcada porque al terminar el mandamiento no dice porque en 6 días
creó Dios. No lo presenta como un recordativo de la creación de Dios, sino que lo presenta porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. O sea, Dios tenía su pueblo esclavo en Egipto y Dios redime y saca a ese pueblo de Egipto y le da la libertad. Entonces el sábado llega a ser en esto un símbolo como libertador, o sea, como redentor de su pueblo. De esta manera, el sábado, como queda escrito y dado por Dios para el ser humano, tenía que ver con dos cosas importantes. Primero, Dios es el creador. El sábado recuerda que Dios es el creador de todo. Pero el pecado entró a la tierra, el ser humano llegó a ser esclavo del pecado y entonces Dios, mediante el plan de la redención, viene a la tierra y redime. Es el redentor, es el que nos da la libertad que por causa del pecado perdimos. El sábado llega a ser aquí también un símbolo de Dios como redentor. Así que el sábado en este sentido es recordatorio que Dios es el creador, símbolo de Dios como creador y también símbolo de Dios como redentor, como libertador. En este caso, libertador a su pueblo Israel de Egipto y libertador de su pueblo de todos los tiempos, esclavos del pecado, Dios nos redime y Dios nos salva. Hay una diferencia también al inicio del mandamiento. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Así que comienza diciendo, acuérdate del día séptimo para santificarlo. Pero aquí dice, guardarás el día sábado para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ha mandado. Aquí se une en el significado. En Éxodo, acuérdate del sábado. En el Deuteronomio, guarda el sábado como Dios te ha mandado, o sea, el recuerdo que Dios dio la orden de guardar el sábado, porque fue un día bendito que Dios dio para el ser humano al dar el sábado. De esta manera, nosotros encontramos al sábado como algo especial que Dios da al ser humano y le dice, yo soy tu creador, y le dice, yo soy tu redentor. Pero hay otra cuestión con respecto del sábado. ¿Cuál es el sello de Dios en el sábado? O sea, ¿qué mandamiento de la ley de Dios dice quién es el que dio esa ley? ¿Quién es el autor de esa ley? Tanto en Deuteronomio como en Éxodo, cuando va a comenzar la ley de Dios, que el primer mandamiento es no tengas dioses ajenos delante de mí, dice la presentación de quien lo está diciendo. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Los dos presentan al autor de la ley, pero en el mandamiento del sábado dice quién hizo la ley. La hizo Jehová, o sea, el Eterno. Dios es el autor. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién hizo? Lo hizo Dios. Por lo tanto,
es un título de Dios, porque Dios es el creador del cielo y la tierra. Y presenta también el territorio, o sea, hasta dónde abarca Dios como rey, Dios como dueño del cielo y la tierra. También es en el mandamiento del sábado. Por eso se dice que la ley de Dios tiene su sello en el sábado, porque dice quién fue el que creó o el creador, Dios. ¿Qué hizo? Creó. ¿Cuál es su dominio? El cielo y la tierra, o sea, el universo entero. De esta manera, el sábado llega a ser como un sello para la ley de Dios. Pero ya en el estudio anterior que tuvimos, vimos que la Biblia dice, la Biblia enseña, que así como Dios es eterno, la ley de Dios es eterna. Quiere decir que la ley de Dios existía antes de la creación de todo el universo, porque la ley de Dios existe junto con Dios porque es un reflejo del carácter de Dios. Pero el sábado comienza en la creación de este mundo, porque el sábado fue hecho para el ser humano. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede ser el sello de la ley de Dios algo que no comenzó junto con Dios desde la eternidad? ¿O fue que a la ley de Dios se le añadió el sábado cuando Dios creó este mundo? Y así de esa manera la ley de Dios se enriquece con el mandamiento del sábado. No podemos decir que eso sea así porque sería una aberración. La ley de Dios es eterna y la ley de Dios es completa, completa, eterna, incluyendo el sábado. ¿Cuál es la razón de esto? Porque en realidad el sábado sí es el sello de la ley de Dios por las características que tiene. Pero ¿cuál es la realidad de que esto se presente de esta manera? Miren, desde el principio que comenzamos con estos estudios, yo les dije que la Biblia era un libro de origen divino. Dios inspiraba al hombre y el hombre escribía por la inspiración que Dios le daba al hombre. De esta manera, el hombre tuvo que ver con la Biblia, con las escrituras. La Biblia de esta manera es la obra de Dios y el ser humano. La ley de Dios es eterna con Dios, pero ahora hay un mandamiento que Dios lo dice, lo pone en una forma específica, diciendo que es para el hombre, es algo exclusivo del planeta Tierra, porque es el que tiene la semana, fue el que se hizo en 7 días, 6 días para crear todo lo visible e invisible de la creación y un día para crear el aspecto espiritual, el aspecto que une a la criatura con el creador. La situación es que todo el mandamiento, toda la ley de Dios está escrita de la manera en que los seres humanos entendemos las cosas porque así sucede en la tierra. Cuando Moisés escribe la ley de Dios, escribe el libro de Génesis, de Deuteronomio también, el mundo tenía esclavitud. De paso, la esclavitud ha estado en el mundo todo el tiempo. Actualmente, aunque parece que vivimos en un mundo donde no hay esclavitud, también hay esclavitud. No vamos a analizar esto ahora, pero sí hay mucha esclavitud en la tierra y eso se sabe. Pero por eso habla de tu siervo, de tu esclavo. El ser humano es el que tiene animales que le ayudan en sus
labores como el buey, el asno, o sea, características del ser humano se ponen en la ley de Dios. El mandamiento que dice, no cometas adulterio. Jesús dijo que los ángeles no se casaban ni se daban en el casamiento. ¿Cómo puede haber adulterio entonces si no hay matrimonio en el cielo? En otros lugares donde Dios creó otros seres, sabemos que Dios los creó porque en el libro de Job aparecen, pero no sabemos cómo lo hizo, ni podemos entrar en esto porque no lo dice la Biblia. Pero Dios creó al ser humano y el ser humano tiene la característica del ser humano. Y si usted analiza cada mandamiento de la ley de Dios, no mates, no codicies, no robes, no hurtes, no te hagas imagen, tiene que ver con las cosas que suceden con nosotros aquí en la tierra. La ley de Dios son los principios eternos que dicen quién es Dios y que rige y domina en toda la creación de Dios. A nosotros se nos presenta en el lenguaje humano de la manera que nosotros lo podamos entender. No quiere decir que el mandamiento del sábado no haya existido desde la eternidad, porque este mandamiento del sábado lo que está expresando es que Dios, el creador, por ser el creador, es a quien hay que adorar. En el cielo se levantó Lucifer, se rebeló contra Dios, pecó, se convirtió en Satanás y pedía que a él se le adorara y buscaba así que se le adorara. Después, por el pecado, también el diablo metió en la cabeza del ser humano que él que puede ser igual que Dios, pero Dios enseña en el sábado que a Él es a quien hay que adorar. El principio de la adoración que el sábado tiene es la adoración al Creador. Vemos en la Biblia, en los 10 mandamientos y en el sábado a Dios como Creador y el que merece la adoración de todos los seres humanos. Yo doy gracias a Dios porque es a quien adoro, a quien la humanidad debe adorar aunque no lo haga, pero que cuando ya no haya más pecado, donde ya no haya más mal, Dios será Dios y a Él lo adoraremos todas sus criaturas inteligentes porque decidimos estar con Él. Deseo que Dios añada su bendición a nuestro estudio hasta aquí y que pueda ser de utilidad para todos. Vamos a continuar en el próximo tema, ahondando algo más con respecto del sábado. Dios nos dé su bendición y nos encontramos pronto.